acero y humo. El vapor puso un día en movimiento la revolución industrial. La máquina de ferrocarril a vapor contribuyó de manera decisiva a reducir las distancias y a dar mayor movilidad a la humanidad. La locomotora se convirtió en una imponente manifestación del mundo de la técnica en los siglos XIX y XX. Volvamos atrás en el túnel del tiempo y dejemos que aparezca de nuevo la locomotora de vapor con toda su magia y belleza. Veamos las 4 principales locomotoras de vapor de los ferrocarriles alemanes que recorren el Valle del Saale alrededor del nudo ferroviario de Saalfeld. Esta Jumbo 441093 se ha hecho cargo a primera hora de la mañana en Geswitz de un mercancías de 1.600 toneladas con destino a Saalfeld y atraviesa con gran estruendo la niebla matinal. En los años 20, los ferrocarriles alemanes del Reich desarrollaron estas locomotoras para mercancías de 3 cilindros tipo 240, la serie 44 para el arrastre de los trenes de pesadas mercancías. Entre 1926 y 1949, diversas fábricas de locomotoras suministraron en total 1.989 unidades de este tipo. En el año 1977, los ferrocarriles federales alemanes emplearon por última vez el modelo 44 ya con quemadores de petróleo. Fue el final de las locomotoras de vapor. Los ferrocarriles de la Alemania Oriental siguieron utilizando los modelos 44 en su plan ferroviario hasta 1981. A partir de 1926 y durante 55 años, la región de Saalfeld y el popular Valle de Saale constituyeron los principales campos de actuación de las Jumbos, como siempre se llamaron aquí las locomotoras de la serie 44. Hasta 1981, los aficionados al vapor peregrinaban hasta Turingia para disfrutar en directo del gran espectáculo visual y acústico del modelo 44. En pleno funcionamiento, la 441093 es un recuerdo impresionante de aquella época. El fogonero Sieber aprovecha la parada en Rudolstadt para echar unas cuantas paladas de carbón sobre el hogar. Aquellos maquinistas de las locomotoras de vapor, siempre vestidos de negro, son tan parte de la época de las máquinas de vapor como el vapor mismo que escupían esos colosos. Tenían un trabajo duro, aunque ameno, porque no era todo tan automático como en la actualidad, en las modernas locomotoras eléctricas o de gasoil. Scheiße heiß.
Vía libre. Held, nuestro maquinista, suelta los frenos y abre el regulador. No pueden separarse de la época de las locomotoras de vapor aquellas llamativas señales rojas y blancas cuyas aspas mantienen hoy toda su expresiva y elemental simbología. La estación de Camburg, unas horas más tarde. Aquí termina la red diaria de los ferrocarriles de Saale, que comienza en Halle. Una locomotora eléctrica de la serie 243 ha llegado hace pocos minutos con un D501. Se ha desenganchado y entra en el tendido secundario de vías. Mach dich doch mal weg, das hat doch keinen Zweck. Tal y como era habitual hasta 1981, llega al andén una locomotora de vapor de rápido para hacerse cargo del D501 en el trayecto que queda hasta Saalfeld. En el andén, el jefe de tren cumple las últimas formalidades reglamentarias para el maquinista. Tiene prisa porque la supervisora quiere dar la señal de salida. Ya solo falta la comprobación final de los frenos.
Muy pronto pasará como un rayo la 011531 con su express por el pueblecito de Orlamünde, que está en lo alto de Sale. Durante 8 años, desde 1973 hasta 1981, podían verse en los ferrocarriles de Sale estos impresionantes colosos del modelo 015. En la actualidad, la 011531 es una locomotora de museo mantenida en condiciones de trabajo por los ferrocarriles alemanes del Reich y tiene su campo de acción en su zona tradicional, Saalfeld. El fogonero tiene problemas con la combustión debido a la mala calidad del carbón. Se ha escorificado el óxido y no entra aire suficiente en la caja de fuego. Eso le causa problemas porque arrastrar el pesado express requiere mucho vapor. La 011531 es una tipo 231 que procede del famoso modelo de locomotora para tren expreso 01 que los ferrocarriles de anteguerra del Reich habían construido a partir de 1926. Desde aquel entonces, entraron en servicio 241 unidades de la serie 01. A partir de 1962, los ferrocarriles de la Alemania Oriental reconstruyeron 35 locomotoras del modelo 01 y agruparon estas locomotoras modernizadas bajo el nombre de serie 015. La 011531 alcanza una velocidad máxima de 130 km por hora y su potencia sobrepasa los 2000 caballos de vapor. Llegada a la estación de Saalfeld. En los años 70 y 80, muchos amigos de las locomotoras de vapor disfrutaban de esta misma vista sobre el puente cerca del almacén de la estación. Por cierto, los ferrocarriles de Sale constituyeron hasta 1945 el nexo directo entre Múnich, Nuremberg, Berlín, uno de los ejes ferroviarios más importantes del Tercer Reich alemán. Junto a las nobles locomotoras de la serie 015 y las jumbos de la serie 44, las hercúleas locomotoras Tender de la serie 95 eran también asiduas de la zona de Saalfeld hasta 1981. La 95027 mantiene vivo el recuerdo de la época de esplendor de esta serie de locomotoras. Aquí vemos a la 95 como locomotora de refuerzo de la 441093, que tiene que arrastrar un largo tren de mercancías hasta Geswitz. Los más de 3.500 caballos de vapor de la tracción conjunta dibujan una impresionante salida de la estación de Saalfeld. Cambio de escenario en la entrada del romántico Valle de Orla, que cuenta con una vía secundaria de unos 12 kilómetros desde Orlamünde en el Valle de Sale. Aquí también han vuelto por unos días los buenos viejos tiempos de las locomotoras de vapor. La 741230, la antigua T12 prusiana, avanza suavemente por el Valle de Orla.
Entre 1905 y 1921 entraron en servicio un total de 974 unidades de este modelo de locomotora tender de vapor recalentado, de 3 ejes acoplados y 67 toneladas para los ferrocarriles estatales prusianos y ferrocarriles alemanes del Reich, respectivamente. La T-12 fue construida principalmente para el tráfico de cercanías de Berlín, pero también utilizaron muchas locomotoras de este modelo en las vías secundarias de terreno llano. La zona ferroviaria de Saalfeld poseía hasta la Segunda Guerra Mundial algunos ejemplares de la serie 74. En los años 60, los ferrocarriles federales eliminaron del servicio regular las T-12, que en su época ya alcanzaban los 80 km por hora y los 900 caballos de potencia. Los ferrocarriles del Reich conservan la 74-1230 en condiciones de funcionamiento como locomotora tradicional. Esta unidad fue construida en 1916 por los legendarios talleres Borsig de Berlín. La velocidad máxima admisible en el Valle de Orla, de solo 50 km por hora, evoca enseguida viejas épocas del ferrocarril. La duración total del trayecto de los trenes de viajeros es de 35 gloriosos minutos. Parada en Langenorla Este. En el cercano paso a nivel guardado manualmente, es el momento de bajar las barreras. La vida idílica del guardabarrera forma parte de la vieja magia de la época de las máquinas de vapor, como las mismas locomotoras. Muchos de estos puestos son como pequeños monumentos que los guardabarreras cuidan con mucho cariño. El subir y bajar las barreras representa sin duda una gran responsabilidad, que sin embargo en la época de la electrónica ya no tiene ningún futuro.
Languenorla Este es una pequeña estación secundaria de postal. Ha sabido conservar muchos utensilios de otras épocas gracias a que, a diferencia de los ferrocarriles federales, la Alemania Oriental apenas emprendió reformas ferroviarias. Incluso se siguen vendiendo manualmente los billetes. Guten Tag. Eine Karte bitte nach Orlamünde. Dankeschön. Wiedersehen. La 74-12-30 ha dado la vuelta en Pesnek y se pone de camino hacia Orlamünde con inversión de potencia. Dos aspas para la 74-12-30. Señal de entrada a Orlamünde. Entretanto, en Saalfeld ya está lista para salir la 01-15-31, arrastrando el tren de viajeros con destino a Cambuur. Para la 44-10-93 ha llegado la hora de recuperar fuerzas en el taller de mantenimiento. Se han acumulado muchas escorias que el maquinista Hell debe sacar a paladas. El fogonero Siebert se está impacientando. Ya no queda mucho tiempo hasta el próximo servicio y antes hay que repostar agua.
så müssen wir mit dem. Jetzt! Ja! Oh! Oh! Ja, Mensch, da hätte ich wirklich fest. Au, geht da. Ja, ringe du. Obacht! El tender de 4 ejes de la 441093 traga 34 metros cúbicos de agua y su depósito hasta 10 toneladas de carbón. Ya ha almacenado suficientes provisiones y las ruedas motrices de 1,40 m de diámetro se ponen en marcha. Pero antes de dejar el muelle de mercancías, todavía hay que invertir la 441093 en la plataforma giratoria. La 011531 ya ha llegado a Ulstedt y pronto entrará en la estación de Orlamünde. En el edificio de la vieja estación esperan numerosos y pacientes viajeros la llegada del tren de vapor. No hay ningún indicio de ajetreo o de estrés y este ferroviario incluso tiene tiempo para arrancar la mala hierba entre las vías. La 741230 y su personal aguardan el siguiente servicio al Valle de Orla. Les queda tiempo para realizar pequeñas labores de mantenimiento. Llega la 011531. Hará una parada de 1 minuto. Hay una actividad intensa en Orlamünde. Apenas acaba de salir de la estación la 011531 y ya pasa como un rayo la 441093 frente a la 741230.
La calma ha vuelto a la estación. El cercano apeadero de Frienorla, en la vía secundaria hacia Peštěk, rara vez registra actividad. El ajetreo es una palabra desconocida allí. La guardabarrera puede dedicarse con toda tranquilidad a cuidar sus flores. Ya se puede enganchar el tren de viajeros con destino a Peštěk y la 74-12-30 se prepara para volver a esforzarse en el recorrido a través del Valle de Orla. Escuchen el latido de su gran corazón. Mientras que se caldea la 74-12-30 a toda presión, en Frienorla se preparan para la dura tarea de bajar las barreras. Svenny, willst du mit der Bimmel mitfahren? Willst du nicht mitfahren? Warum denn nicht? Du kannst dir Eis kaufen, Bockwurst kaufen. Willst du nicht? Im Völkeln so runter. Dann geht das so schnell, weil die nur 20 Jahre nach. Du fährst nach vor, gleich hinter der Lok, verlost den Kasten Bier. Das Bier gibt es nicht mehr, das ist Jubiläum. Jetzt will ich nur noch der Eisbahn. Ganz zu fest. Hinter uns. Ya se han cerrado las barreras a la salida de Orlamünde. La 74-12-30 ya puede salir a todo vapor con dirección al Valle de Orla.
En la estación de Peznek finaliza viaje el tren de viajeros de Orlamünde. La magia y la fascinación de las máquinas de vapor han resucitado en la región de Saalfeld, con la pequeña 74 en el valle de Orla, donde todavía está presente el viejo romanticismo de las vías secundarias, y con las potentes locomotoras de vapor de las series 01 y 44 en las vías férreas del Valle de Sale, donde los trenes de viajeros y de mercancías pesadas han hecho posible el impresionante despliegue de fortaleza, de vapor y humo de los grandes colosos negros. Nuestra película, Acero y Humo, está llegando a su fin. Pero no apague todavía su vídeo. Le hemos reservado una buena sorpresa. A continuación, le vamos a ofrecer más imágenes de ferrocarriles. Muchas más. De diferentes épocas y países. Es un anticipo de más películas sobre ferrocarriles que estamos ya preparando para usted. Esté atento a nuestro catálogo.
kalt wird schon wieder.
wir heute immer was, glaube ich. Ja, sowas gibt's nur bei der Schmalspurbahn, nicht? Das ist ein Zahnrahmerin bei uns aus den Harzern. Ich nehme an, das ist so eine frühe Form des IC-Kurierdienstes, so aus frischen Landen oder aus deutschen Landen frisch auf dem Tisch. Dampflok im Vorfeld der österreichischen Bundesbahn, Typenbezeichnung 13.